Eran casi las 2 de la madrugada cuando Sergio Ramírez encendió su ordenador y descubrió una carpeta nueva en su escritorio. Dentro había vídeos con su nombre. La pantalla parpadeó y un eco frío llenó la habitación. Sergio Ramírez dijo: «Esto no es mío. Alguien lo puso aquí». Sus manos temblaban mientras abría el primer archivo. En el vídeo se veía a Sergio Ramírez durmiendo en su cama, filmado desde un rincón que él nunca había notado. El sonido de pasos resonó en el fondo. Sergio Ramírez murmuró: «¿Quién está grabando esto?». La voz de un niño rió detrás de la cámara, pero no había ningún niño en su casa. El vídeo terminó con un susurro nítido: «Vendrán por ti». Sergio Ramírez retrocedió en la silla, su respiración acelerada, mientras comprendía que los vídeos no eran simples grabaciones. Eran advertencias, mensajes imposibles de ignorar. La madrugada parecía eterna. Sergio Ramírez intentó cerrar el portátil, pero la pantalla se encendió sola, mostrando otra grabación. Esta vez la cámara mostraba su salón, aunque él no había dejado nada grabando allí. Sergio Ramírez dijo: «Esto no es posible, no hay cámaras en esa habitación». El eco de una respiración pesada se escuchaba en la grabación, cada vez más cerca del micrófono. La tensión en su pecho lo hizo sentir que no estaba solo, aunque las puertas y ventanas permanecían cerradas. Sergio Ramírez tomó el móvil y llamó a su primo Javier Morales, buscando alivio. Javier Morales respondió entre risas que seguramente eran vídeos falsos o una broma pesada. Sergio Ramírez dijo: «Javier, no es una broma. Están grabándome mientras duermo». Pero Javier Morales insistió: «Estás cansado. Apaga todo y descansa». La incredulidad de Javier Morales solo aumentó el pánico de Sergio Ramírez, que sabía que lo que veía era real. El corazón de Sergio Ramírez latía con fuerza cuando decidió mirar de nuevo los archivos. Otro vídeo mostraba a su madre, Laura Ramírez, sentada en el sofá, con mirada vacía, como si estuviera esperando algo. Sergio Ramírez dijo: «Mamá no puede estar aquí. Ella vive en otra ciudad». El vídeo terminó con Laura Ramírez levantando la vista directamente a la cámara, como si supiera que su hijo lo vería. Un golpe seco resonó en la puerta de la entrada. Sergio Ramírez se quedó inmóvil. El eco retumbó como un trueno en su pecho. Una voz susurró desde el pasillo: «Abre, ya vienen». Sergio Ramírez susurró: «¿Quién está ahí?». Pero la casa respondió solo con silencio. El vídeo en su pantalla mostró la misma puerta de su casa, grabada desde el exterior, con una sombra quieta frente a ella. El amanecer apenas iluminaba la ciudad cuando Sergio Ramírez caminó por el pasillo de su apartamento, con los ojos rojos por no haber dormido. En su mente solo resonaban las palabras que había escuchado en los vídeos. Sergio Ramírez pensó en llamar a su madre, Laura Ramírez, para asegurarse de que estaba bien, pero el miedo lo detuvo. Sergio Ramírez dijo: «Si ella aparece en los vídeos, quizás ya no sea seguro para ninguno de los dos». Mientras el sol entraba débilmente por las persianas, una calma extraña invadió la casa, pero era el tipo de calma que antecede a una tormenta. Sergio Ramírez decidió salir y buscar respuestas en persona. Visitó a su primo Javier Morales, quien aún no comprendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Javier Morales dijo con tono burlón: «Quizás es alguien gastándote una broma». «¿Cuántos?». Sergio Ramírez respondió con voz quebrada: «Nadie tendría acceso a mi casa ni a mi madre desde otra ciudad». La risa de Javier Morales murió lentamente cuando notó el estado desesperado de su primo. Laura Ramírez llamó por teléfono a su hijo esa tarde. Su voz sonaba normal, pero Sergio Ramírez apenas pudo escucharla porque la línea se distorsionaba con interferencias. Laura Ramírez dijo: «¿Estás bien? Te escucho raro». Sergio Ramírez trató de mantener la calma. «He visto algo. Mamá, grabaciones de ti en mi casa». El silencio al otro lado de la línea lo dejó helado, hasta que Laura Ramírez susurró: «Eso es imposible. Sergio, yo no he estado allí». Esa noche, Sergio Ramírez decidió pedir ayuda a una amiga de confianza, Clara Fernández, quien había estudiado temas paranormales.
Clara Fernández lo recibió en su piso con gesto serio. Clara Fernández dijo: si los vídeos aparecen solos, alguien o algo está usando tu miedo para entrar en tu vida. Sergio Ramírez respondió: entonces no estoy perdiendo la cabeza. Ella asintió, aunque su mirada revelaba un temor oculto. Mientras conversaban, Clara Fernández mostró a Sergio Ramírez unos documentos viejos de casos similares que había investigado. Entre ellos, un recorte de periódico con titulares sobre personas desaparecidas tras recibir vídeos extraños. Clara Fernández dijo: nadie logró escapar sin enfrentar lo que los grababa. Sergio Ramírez bajó la mirada, sabiendo que su situación apenas comenzaba a volverse más oscura. Esa misma noche, Sergio Ramírez volvió a casa con una sensación de que algo invisible lo seguía por la calle. Al cerrar la puerta, el televisor se encendió solo mostrando estática. Sergio Ramírez dijo con voz temblorosa: no toqué nada. De repente, la estática se transformó en una grabación de su primo Javier Morales caminando en un parque, como si alguien lo hubiera filmado en secreto. Sergio Ramírez marcó de inmediato a Javier Morales, pero el teléfono solo emitía ruidos metálicos. La voz de un niño volvió a reír en el aire. Al día siguiente, Sergio Ramírez visitó de nuevo a Javier Morales para advertirle lo que había visto. Javier Morales lo recibió con fastidio, levantando la voz. Javier Morales dijo: ya basta, Sergio. Me estás volviendo loco con tus miedos. Sergio Ramírez respondió: te están grabando también. Lo vi en la pantalla. Javier Morales se quedó helado por un instante, pero enseguida lo ocultó con una risa nerviosa. Clara Fernández decidió reunirse con ambos en un café para hablar del patrón extraño que unía las grabaciones. Clara Fernández dijo con tono firme: estos vídeos no son simples amenazas. Son una red que se alimenta de quienes los miran. Javier Morales replicó con sarcasmo: entonces todos terminaremos como actores en una película barata. Sergio Ramírez bajó la cabeza, consciente de que cada palabra de Clara Fernández era cierta. Esa noche, Sergio Ramírez volvió a encontrar un nuevo archivo en su ordenador. Esta vez, la grabación mostraba a su madre, Laura Ramírez, entrando en su apartamento, aunque él sabía que ella seguía en su ciudad. Pintonten. Sergio Ramírez dijo: esto es una trampa. La imagen se detuvo en un cuadro congelado donde Laura Ramírez miraba fijamente a la cámara, con ojos vacíos. El corazón de Sergio Ramírez palpitó como si estuviera a punto de detenerse. De madrugada, Sergio Ramírez fue despertado por un golpe en su ventana. Cuando corrió a mirar, no vio a nadie, pero la pantalla del ordenador mostraba un vídeo en tiempo real. Él mismo de pie frente a la ventana. Sergio Ramírez dijo con voz rota: esto no puede estar pasando. El reflejo en el cristal no coincidía con sus movimientos, como si hubiera otra versión de él observándolo desde fuera. Esa noche, Clara Fernández regresó al apartamento de Sergio Ramírez con una caja de documentos que había guardado por años. Dentro encontró informes policiales de casos donde las víctimas habían visto vídeos idénticos antes de desaparecer. Clara Fernández dijo: estas grabaciones siempre terminan con una visita. Nadie pudo evitarlo. Sergio Ramírez la observó con el rostro desencajado. Javier Morales, que había ido a escuchar, murmuró: ¿entonces no tenemos escapatoria? El aire se volvió más denso, como si algo invisible escuchara la conversación. Mientras revisaban los papeles, encontraron un testimonio escrito a mano donde alguien aseguraba que las voces en los vídeos pertenecían a los muertos. Clara Fernández dijo: dicen que son los que nunca fueron enterrados en paz. Sergio Ramírez susurró: ¿y qué quieren de mí? La lámpara parpadeó, arrojando sombras largas sobre las paredes. Javier Morales apartó los documentos con brusquedad, intentando no mostrar que empezaba a creerlo también. De repente, la televisión se encendió sola mostrando una grabación en directo de la puerta del apartamento. Una figura inmóvil esperaba al otro lado. Sergio Ramírez dijo con voz quebrada: está aquí. Clara Fernández se levantó de golpe, mirando el televisor con horror. Javier Morales, pálido, balbuceó: eso no puede ser real, nadie tiene cámaras aquí. El silencio era absoluto, salvo por el zumbido eléctrico del aparato.
La figura en la pantalla comenzó a moverse lentamente, pero la cámara no captaba un rostro, solo una sombra que parecía cambiar de forma. Clara Fernández dijo: «No es humano». Sergio Ramírez retrocedió hacia la pared, sus manos temblando. Javier Morales tragó saliva y dijo: «Si abre esa puerta, se acabó». El ruido de golpes secos comenzó a retumbar en la madera de la entrada. El vídeo cambió de pronto. Ahora mostraba a Laura Ramírez sentada en la misma sala donde ellos estaban, con la misma ropa y el mismo sofá, como si ya estuviera allí. Sergio Ramírez gritó: «Ella no está aquí». Pero Laura Ramírez en la pantalla levantó lentamente la cabeza y dijo con voz distorsionada: «Vendrán por ti». Clara Fernández y Javier Morales quedaron paralizados al ver cómo el rostro de Laura Ramírez se desfiguraba en sombras. Los golpes en la puerta se hicieron ensordecedores, cada uno más fuerte que el anterior. Sergio Ramírez gritó: «No abras, Clara». Pero Clara Fernández respondió con voz quebrada: «Si no hacemos algo, entrará igual». Javier Morales apretó los puños, incapaz de ocultar el temblor en su voz. «Esto ya no es una broma. Sergio, lo que sea que está ahí, nos quiere a todos». La televisión mostraba en directo la silueta acercando lentamente su mano a la cerradura. El aire se volvió helado, como si el apartamento estuviera siendo drenado de vida. La cerradura giró sola con un clic metálico. Sergio Ramírez corrió hacia la puerta para impedirlo, empujándola con todas sus fuerzas. Clara Fernández gritó: «No puedes detenerlo, no es humano». Javier Morales intentó ayudar a Sergio Ramírez, pero la puerta se movía como si tuviera voluntad propia. Del otro lado, un susurro colectivo comenzó a pronunciar sus nombres, repitiéndolos una y otra vez hasta que se volvieron insoportables. El televisor mostró de repente una nueva grabación. Laura Ramírez estaba en la misma habitación, de pie detrás de Sergio Ramírez. Él giró la cabeza con terror y vio a su madre allí, con los ojos vacíos y la boca entreabierta como si no respirara. Sergio Ramírez gritó: «Mamá, ¿no eres tú?». Laura Ramírez avanzó lentamente, murmurando en voz distorsionada: «Vendrán por ti». Clara Fernández retrocedió horrorizada, mientras Javier Morales soltaba la puerta, paralizado por la escena imposible. La figura en la televisión salió de la pantalla como una sombra líquida, deslizándose hacia ellos. Clara Fernández gritó: «No la mires a los ojos», pero ya era tarde. Sergio Ramírez sintió un peso sobre su pecho, mientras la sombra lo arrastraba contra el suelo. Javier Morales trató de jalarlo, gritando: «Resiste, Sergio». Pero el contacto con la sombra quemaba como fuego helado. El apartamento vibraba, como si todo el edificio fuese un eco del horror. En medio del caos, Sergio Ramírez logró tomar un objeto de vidrio y lo lanzó contra la pantalla del televisor. El aparato explotó en chispas, iluminando la sala con destellos azules. Laura Ramírez desapareció en un parpadeo, y la sombra se desvaneció con un alarido que no parecía humano. Sergio Ramírez cayó al suelo jadeando, mientras Clara Fernández lo sostuvo para que no se desplomara del todo. Javier Morales miró la puerta, que ahora estaba abierta de par en par, revelando un pasillo vacío, pero impregnado de un silencio que prometía que aquello no había terminado. La sala quedó en silencio tras la explosión del televisor, pero el aire seguía impregnado de un olor metálico, como sangre. Sergio Ramírez respiraba con dificultad, sosteniéndose del brazo de Clara Fernández. Clara Fernández susurró: «Esto solo fue un aviso». Javier Morales caminó hacia la puerta abierta y miró el pasillo vacío. Javier Morales dijo: «Se han ido, pero volverán». Las paredes parecían palpitar como si aún guardaran ecos de lo que acababa de ocurrir. Esa madrugada, Sergio Ramírez no pudo dormir. El ordenador, apagado desde la explosión, encendió su pantalla solo, mostrando carpetas vacías. «Sergio Ramírez», dijo con voz ronca, «lo borraron todo». Clara Fernández lo observó desde la mesa, temblando al escribir notas en su cuaderno. Clara Fernández respondió: «No necesitan los vídeos. Ahora ya saben dónde encontrarnos». La frase resonó en la oscuridad con un peso insoportable. Javier Morales decidió marcharse para alejarse de todo, convencido de que estaba maldito por permanecer allí. Javier Morales dijo:
Si me quedo, me llevarán a mí también. Sergio Ramírez trató de detenerlo, pero no pudo. Clara Fernández dijo con amargura: no se trata de quedarse o irse, Javier, ya nos eligieron. La puerta se cerró tras él con un ruido seco, y la tensión en la sala aumentó como si hubieran perdido su última defensa. Horas más tarde, Sergio Ramírez recibió una llamada desconocida. Al contestar, escuchó la voz distorsionada de Laura Ramírez repitiendo la misma frase: vendrán por ti. Sergio Ramírez dejó caer el móvil al suelo. Clara Fernández lo recogió, y la voz seguía repitiéndose, cada vez más fuerte. Clara Fernández gritó: ¡cuelga! ¡Sergio! Pero la pantalla del teléfono no respondía. Era como si el aparato estuviera poseído. Al amanecer, Sergio Ramírez abrió las cortinas esperando ver la luz del día como un alivio. En lugar de eso, vio a varias siluetas estáticas en la calle, todas mirando hacia su ventana. Sergio Ramírez dijo con un hilo de voz: ya están aquí. Clara Fernández lo abrazó por la espalda, sin apartar la vista de las figuras inmóviles. El silencio era absoluto, pero en sus mentes resonaba un mismo pensamiento. La pesadilla no había terminado. El amanecer parecía ofrecer calma, pero la luz que entraba por las persianas era débil y enfermiza, como si el sol mismo se negara a brillar con fuerza en el apartamento. Sergio Ramírez permanecía sentado frente al escritorio, los ojos hundidos, observando el ordenador apagado. Clara Fernández, exhausta, descansaba en la mesa con un cuaderno lleno de notas incompletas, y cada tanto levantaba la mirada para asegurarse de que Sergio Ramírez no colapsara del todo. Clara Fernández murmuró: nada terminó, Sergio, solo empezó. La silla vacía de Javier Morales permanecía frente a ellos, recordándoles que había huido, pero su ausencia pesaba como una lápida en medio de la sala. La electricidad crujió, y la pantalla negra del portátil parpadeó un instante, como si se encendiera desde dentro. El ordenador encendió solo, mostrando un vídeo nuevo con Javier Morales corriendo por una carretera desierta. Sus pasos eran frenéticos, su respiración entrecortada, pero en la grabación no se escuchaba sonido alguno. ¡Oh! Sergio Ramírez golpeó la mesa con furia, gritando: ¡lo tienen atrapado! Clara Fernández lo observó con lágrimas en los ojos, incapaz de decirle que lo que estaban viendo era una sentencia. Clara Fernández dijo: no podemos salvarlo, Sergio, ya está marcado. La grabación terminó con una sombra alcanzando a Javier Morales y fundiendo la pantalla en un ruido estático. La habitación se llenó de un zumbido penetrante, como si el aparato respirara. El amanecer desapareció de repente, como si alguien hubiera apagado el mundo. La sala se hundió en penumbra, aunque las ventanas seguían abiertas. El aire se volvió espeso y helado, haciendo imposible respirar con normalidad. Clara Fernández susurró: no estamos solos. De la pantalla del portátil emergió una mano oscura, formada de sombras líquidas que caían como tinta sobre la mesa. Sergio Ramírez se levantó de golpe, retrocediendo hasta chocar con la pared, sus ojos abiertos de par en par. La mano no buscaba atraparlo aún, solo lo señalaba, extendida como un juicio. El silencio absoluto era más aterrador que cualquier grito. El ordenador proyectó un último archivo. Laura Ramírez aparecía sentada en el mismo sofá donde estaban Sergio Ramírez y Clara Fernández, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Sus ojos vacíos se clavaron en la cámara. Laura Ramírez pronunció con voz distorsionada: ya no hay regreso, Sergio. Clara Fernández cayó de rodillas, murmurando oraciones rotas como si fueran su única defensa. Sergio Ramírez gritó: déjala en paz. Pero la imagen de Laura Ramírez se desfiguró, su rostro convertido en una máscara grotesca. ¡Ah! De sus ojos comenzaron a brotar llamas negras que consumieron la pantalla, llenando el apartamento de un resplandor enfermizo. El apartamento quedó en silencio absoluto, roto solo por el zumbido eléctrico de la pantalla. El ordenador reflejaba ahora a Sergio Ramírez y Clara Fernández, mirándose a sí mismos, como si ya fueran parte de la grabación. Un nuevo archivo apareció en la carpeta, con letras rojas que titilaban: el siguiente eres tú. Sergio Ramírez susurró:
Ya no somos espectadores. Clara Fernández cerró los ojos, temblando, consciente de que no había forma de escapar. Afuera, en la calle, las mismas siluetas seguían inmóviles, mirando hacia arriba, esperando. Y entonces la luz del portátil se apagó, dejando todo en oscuridad.